un modelo de planificación no es más que una propuesta en la estructuración de los contenidos de la preparación del deportista. Existen muchos modelos o varios modelos que se han ido utilizando en los últimos años en muchas disciplinas deportivas. Un modelo es una representación intencional de quien lo elabora porque pretende transformar o cambiar un fenómeno que, dadas las observaciones y dado la experiencia, considera ser cambiado. No hay duda de que el entrenamiento deportivo de hace muchos años, para muchos autores, está entrando o ha entrado en un proceso de crisis, algo que es un poco, digamos, discutible, ¿no? Pero sí es una realidad de que han estado apareciendo en los últimos tiempos situaciones constantemente diferentes, cambiantes, que hacen que tengamos que cambiar nuestras formas también de organizar los contenidos. El mundo ha avanzado, las tecnologías se van desarrollando y no podemos seguir trabajando con los mismos modelos de antes. En este sentido, quería hacer este preámbulo para que se pueda comprender el porqué o la esencia de por qué de esta propuesta, aunque más adelante vamos a estar detallando y explicando más sobre este asunto. Este trabajo que les voy a presentar en el día de hoy es un trabajo que surgió hace aproximadamente 10 años. Surge precisamente después de los Juegos Olímpicos de 2008, donde lamentablemente Cuba obtuvo se logró un resultado muy desastroso, solamente 2 medallas de oro. Y después de aquello, en aquel entonces trabajaba yo en la universidad, se solicitó al personal científico que trataran de indagar para ver dónde estaban las dificultades y qué podíamos hacer para mejorar, sobre todo, el nivel del deporte cubano, que realmente había caído tan bajo que no lo esperábamos, ¿no? Y por ahí comenzó, unido también a la experiencia acumulada de más de 30 años en el campo de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, me permitió llegar a formular este modelo, ¿no? Este modelo se ha presentado también en algunos eventos científicos. Por ejemplo, se presentó en el 6º Congreso de GEDE de Gerencia Deportiva y 7º Encuentro Latinoamericano de Recreación en el año 2019, convocado y organizado por la Universidad de Colima. En este evento, este trabajo resultó electo para formar parte de un libro. Como pueden verlo, acá aparece, el libro se titula Ciencias aplicadas al deporte para el desarrollo social. Ellos son sus coordinadores, pero el primer capítulo de ese libro refleja el contenido o parte de un resumen del contenido de esta propuesta que en el día de hoy les voy a presentar. También tuve la oportunidad el pasado año de presentar este trabajo en la primera conferencia online de Ciencias aplicadas al deporte de alto rendimiento, convocada y organizada por el Instituto Nacional de Deporte y Recreación de la República de Cuba, en el cual se presentó, primero fue aprobado previamente y finalmente estuvo dentro de las ponencias del evento. Por tanto, es un trabajo que yo considero, desde mi humilde opinión, que independientemente de que es una obra en construcción, que es perfectible, sí ha dado pasos muy importantes en tan solo apenas una década. Es un proceso de investigación que he tenido la oportunidad de impartirlo en varias provincias de Ecuador, en Cuba y acá en México. Y tengo conocimiento de que muchos entrenadores lo han estado aplicando y con, digamos, resultados muy positivos en sus trabajos. Y en lo personal también he tenido la oportunidad en los últimos 5 o 6 años de aplicar las ideas de este modelo y también con resultados muy favorables. Bien, para comenzar, esto es una breve presentación que quería hacer del trabajo para que se comprendiera de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Les traigo este sesgo. Sería imposible comprender la razón que motivó el surgimiento de esta propuesta sin el conocimiento previo de saber cómo han evolucionado cronológicamente a través de la historia los diferentes modelos de planificación existentes en el mundo y su relación con el contexto social en el cual surgen. No hay duda que el tema de los modelos de la planificación del entrenamiento no es nuevo. Se conoce, por ejemplo, que los griegos utilizaban las famosas tetradas
griegas de 4 días. No hay duda que posterior al reinicio de los Juegos Olímpicos de la modernidad por el barón Pierre de Coubertin en 1896, precisamente a partir de 1900, surgen una cantidad de obras y de trabajos relacionados con esto. Esto demuestra la relación que hay entre las necesidades sociales o la necesidad que nos impone la sociedad como tal y la creación o la aparición de estos modelos de planificación del entrenamiento deportivo. Por tanto, a partir de 1900 aparecieron muchas obras como la de Kraevsky, Tausmet, Olchany, Escota, Stalin, Murphy, Kotov, Gorineski, Pikala, Granti, Mann, Letunov, Marbiev, Behochanki, Bondachuk, Isurin y Kaverin, Arosiev y Kalinin, García Manso, Fortesi y Ranzola, Fernando Navarro Valdivieso, Renato Magno, Joel Lambert. Sí, hay un grupo de autores en el mundo que se han dedicado a hablar sobre la planificación del entrenamiento deportivo, aunque no todos han propuesto modelos de planificación. Bien, ¿cuál es el objetivo didáctico del encuentro de hoy? Caracterizar el sistema del entrenamiento multifásico como propuesta teórico-práctica para la organización de los contenidos en el deporte escolar y juvenil, fundamentalmente. Y ya verán más adelante por qué. Bien, ¿cómo yo voy o cuál metodología voy a utilizar para desarrollar mi intervención? Bueno, traigo 8 preguntas, las cuales vamos a ir dando respuestas poco a poco. Aproximadamente unos 90 minutos. Entre 90 y 100 minutos vamos a estar dando respuestas a estas 8 preguntas. Primero, ¿qué generalidades aporta el estudio de los diferentes modelos de planificación del entrenamiento deportivo en el mundo y qué principios lo sustentan metodológicamente? ¿Qué es el sistema de entrenamiento multifásico? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del sistema de entrenamiento multifásico? ¿Qué razones motivaron la creación del CEN, como a veces le llamo para abreviarlo? ¿Qué lógica caracteriza el proceso de organización de las cargas en el CEN? ¿Qué caracteriza la metodología para la organización y planificación de los contenidos dentro de la preparación del deportista y específicamente dentro del CEN? ¿Y qué conclusiones emanan del sistema de entrenamiento multifásico? Es imposible que en 1 hora y 30 minutos podamos hablar de todo lo que tengo escrito respecto al sistema multifásico del entrenamiento deportivo. Pero al final les voy a dar una orientación para todos aquellos que estén interesados en esta propuesta que puedan acceder a ella. Bien, primero, tras el análisis y el estudio de varios de los diferentes modelos que se han utilizado históricamente en la humanidad, yo he llegado a 2 conclusiones fundamentales que quería compartirlas con ustedes. Primero, los diferentes modelos de la planificación del entrenamiento deportivo utilizados en el mundo han surgido sobre la plataforma de un conjunto de exigencias y de necesidades sociales como fruto del desarrollo sociocultural, económico, científico, tecnológico y deportivo de la humanidad. No podemos obviar que la periodización surge precisamente en un momento en que la Guerra Fría entre 2 sistemas capitalistas y el socialismo se enfrentaron a una acérrima lucha por demostrar quién de los dos era superior. La historia de este fenómeno evidencia una realidad innegable, y esto es muy importante que ustedes lo conozcan, que todos se nutren de las experiencias y el conocimiento acumulado por los modelos anteriores y se proyectan como resultado del desarrollo de la ciencia deportiva. Si entendemos el modelo planteado por Kotov, nos damos cuenta que la estructura de Marbiev no es más que la estructura de Kotov perfeccionada y anexando todo un cúmulo de investigaciones y de aportes, fundamentalmente de Pikala, de Granti, de Gorineski, que aportaron entre 1920 y 1955, que fue la fecha en que propone Marbiev su teoría de la periodización del entrenamiento, o conocida como la estructura de Marbiev. Ahora bien, ¿cuáles son los principios que sustentan metodológicamente el sistema del entrenamiento deportivo? Y digo metodológicamente porque no estamos desechando los principios del entrenamiento deportivo, que en otra ocasión podríamos hablar de ellos, sino estamos hablando de los principios que sustentan esta estructura. Esta estructura tiene 3 principios fundamentales. Una dirigida a lo que es la estructuración lógica de los contenidos, a la optimización del proceso del entrenamiento, un aspecto muy importante en la actualidad, y sobre todo la organización de los contenidos por fase de desarrollo, obviando o rompiendo un poco el esquema de la planificación a largo plazo y abogando por una planificación a corto plazo, que más adelante veremos el porqué. Bien, aquí aparecen algunas de las esencias de estos principios
Es decir, el principio de la estructuración lógica es una necesidad de que cada entrenador sea capaz de estructurar los contenidos esenciales, ya sean los generales, especiales y los específicos, como estos términos después, qué importancia tienen dentro de la estructura del CEN para cada una de las direcciones clave que determinan el rendimiento de su deporte. Y vamos a ver el concepto de direcciones clave, que es, si son aquellas direcciones que son las más importantes, las que determinan el rendimiento deportivo. Muchas veces, y por la experiencia, hemos visto que hay entrenadores que trabajan una cantidad de direcciones del entrenamiento que, lejos de ayudar, lo que hacen es interferir el proceso. Y por eso surge esta idea. Y también la estructuración lógica de los contenidos se encierra no solo en la selección de estos ejercicios clave, que requiere que los deportistas puedan elevar su rendimiento deportivo, sino que el orden en que ellos sean interrelacionados a lo largo de todo el proceso y aprovechar sobre todo los efectos residuales de cada uno de ellos, como sus volúmenes de trabajo, la intensidad, van a definir la magnitud del desarrollo que se desea o que se puede lograr, que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que yo deseo lograr y otra cosa es lo que yo puedo alcanzar. Y esto está muy relacionado con lo que planteaba Vygotsky, el llamado potencial de entrenamiento de los atletas. Uno de los grandes problemas que tiene hoy día la planificación del entrenamiento deportivo es la alta complejidad que muestra la enorme cantidad de ejercicios que se conoce frente al poco tiempo del cual dispone la mayoría de los entrenadores. Esta es una situación que obliga a los entrenadores a ser mucho más eficientes en el proceso de la planificación. Recuerden que nuestros atletas no solo entrenan, sino que cumplen con un grupo de actividades sociales que también son importantes para su formación profesional y su formación docente, básicamente. No se puede perder tiempo en actividades que no produzcan efectos positivos. Es importante que los entrenadores conozcan las interacciones positivas que provocan entre ellos los diferentes tipos de direcciones. ¿Por qué? Porque interacciones negativas, interacciones neutras, lo que hacen es estropear, lo que hacen es detener el proceso de desarrollo del entrenamiento deportivo. De ahí el concepto, la definición de optimización del proceso del entrenamiento. Y con respecto a la organización de los contenidos, la planificación del entrenamiento a largo plazo siempre va a estar sujeta a modificaciones y adecuaciones. No conozco un entrenador en estos 30 años que llevo trabajando que me haya dicho que ha podido cumplir un plan de entrenamiento que ha presentado, digamos, al inicio de una preparación y que lo haya podido cumplir a cabalidad. Es difícil y verdaderamente complejo prever cómo tendría lugar o cómo tendrá lugar la asimilación de las cargas por parte de los deportistas, porque es multifactorial. Y en el sistema multifásico del entrenamiento se va organizando el proceso fase a fase. Si rompemos con la filosofía de planificar a largo plazo, sino que se van desarrollando, se van planificando fase a fase y se tienen en cuenta los objetivos y los resultados alcanzados en la fase anterior para proyectarse a la siguiente. Esto también optimiza el proceso del entrenamiento en toda su magnitud. Bien, ¿qué es el sistema de entrenamiento multifásico? Bueno, es un modelo estructural de planificación para la organización de las cargas físicas, como ya decía, dirigida a los atletas jóvenes, en cuya esencia se trata de fusionar en un mismo sistema de planificación los conceptos metodológicos de carga diluida o regular y concentrada. Y yo creo que esto es uno de los aspectos más importantes o más interesantes de esta estructura. Hasta donde llegan mis conocimientos, ninguna estructura había logrado fusionar ambos conceptos en un mismo sistema. Están las estructuras que están asociadas a lo que es la periodización del entrenamiento o modelos tradicionales, y están las estructuras contemporáneas muy bien apegadas a este concepto de cargas concentradas. Y también, por su generalidad, dirigida al máximo nivel, al deporte de élite. El CEN, ¿o por qué el CEN? CEN, el sistema de entrenamiento multifásico, porque propone la consecución de un conjunto de fases de desarrollo para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Consideramos que el desarrollo tiene lugar por fase y el conocimiento de cada una de estas fases o el contenido que seamos capaces como entrenadores de seleccionar en cada una de estas fases va a determinar el resultado final. O sea, esta sucesión de fases van a permitir orientar mucho mejor al entrenador. Son aspectos que han salido precisamente de las dificultades que han encontrado muchos entrenadores a la hora de preparar y organizar lo que conocemos como la macroestructura cíclica de McBeef. Es una estructura que propone una proyección interfásica, como vamos a ver más adelante, a largo plazo. Si la proyección se realiza a largo plazo, porque lamentablemente nosotros trabajamos por ciclos anuales en la mayoría de los países, pero
aboga por la planificación a corto plazo. Y esto creo que es uno de los aspectos más importantes que tiene esta propuesta. Bien, seguimos. Su concepción científico-metodológica se sustenta en el aprovechamiento e implementación de relevantes aportes de las ciencias aplicadas y sobre todo de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Cuando estemos hablando de todos los aportes, van a ver cómo se ha extrapolado o se ha tomado los últimos adelantos científicos técnicos y se han ido incorporando a esta estructura. Su diseño gráfico responde a una problemática presente en la mayoría de los entrenadores y trata de manera fácil de orientarlo. En esta estructura van a ver cómo se le orienta al entrenador en qué momento debe evaluar. Uno de los grandes problemas de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. La pregunta que casi siempre hacen los entrenadores: ¿cuándo es que debo evaluar? En la estructura de Masviev no existía un microciclo de evaluación. Ya hace algunos años en Cuba, el doctor Jesús von Landa, en su tesis doctoral, propuso un microciclo de control y evaluación para insertarlo dentro de la estructura de Masviev. En Masviev hablaba de microciclos ordinarios, de choque, de restablecimiento, de aproximación y de competición. Pero la gran pregunta que se hacían muchos entrenadores era: ¿cuándo debo evaluar? Esto responde a esa necesidad. Al tratarse de atletas jóvenes, la curva de intensidad de las cargas crece paulatinamente, tal y como sucede con la periodización. Pero al insertar intencionalmente cargas concentradas en determinada fase, hace que la curva de rendimiento decrezca, provocando dinámicas ondulatorias en esta. Algo muy interesante dentro de la estructura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de atletas jóvenes. No es totalmente el atleta joven que se somete a esta estructura, no solamente va a recibir cargas diluidas, sino que también va a recibir cargas concentradas. Y esto tiene un objetivo, que es prepararlo para el futuro. Uno de los grandes problemas que tiene o que tenían muchos de nuestros atletas, yo tuve la oportunidad de ser profesor de nuestros equipos nacionales, de los equipos nacionales de Cuba durante muchos años. Atendí el curso de atleta de equipo nacional y constantemente uno de los grandes problemas que me planteaban los estudiantes, muchos de ellos atletas campeones olímpicos y mundial, era precisamente el cambio tan brusco que ellos sentían cuando pasaban de las escuelas provinciales donde entrenaban y llegaban a los equipos nacionales. Yo trato con esta propuesta de un poco minimizar esos daños, de que el atleta cuando ya llegue a las selecciones nacionales ya sepa lo que es carga concentrada, ya esté adaptado a trabajar con un nivel que no le resulte dañino o que le pueda provocar lesiones. Y otro aspecto importante es que cada fase tiene sus propias direcciones de trabajo. Esto es algo que rompe con la estructura anterior. En la estructura de Masviev o cualquier estructura que conozco hasta ahora, se colocan todas las direcciones en el plan y se van trabajando todas a la misma vez. Aquí cada fase va a tener sus propias direcciones, porque cada fase tiene sus propios objetivos, como más adelante veremos. Bien, ¿cuáles son los objetivos fundamentales del sistema del CEN como tal? Primero, preparar a los deportistas desde edades tempranas para enfrentar los retos que impone el contexto internacional actual. Sí, esto es algo muy importante. Muchas veces he visto atletas latinoamericanos cuando van a un campeonato mundial juvenil, no están al nivel que están los países más desarrollados. Eso me molesta como latinoamericano. Y me gustaría que todos los atletas nuestros que participen en los eventos internacionales mantengan un nivel acorde al nivel internacional. Minimizar los cambios bruscos que suelen suceder en la organización de las cargas cuando transitan, lo que comentaba ahorita, de equipos provinciales a nacionales. Garantizar desde edades tempranas las modificaciones orgánicas y funcionales que demandan la especificidad deportiva en más alto nivel. Las cargas diluidas provocan determinados efectos en el organismo, pero son a corto plazo. Cuando se concentran las cargas, las modificaciones específicas son más duraderas. Esta propuesta busca eso, la dualidad de ambos trabajos, y facilita a los entrenadores una herramienta de trabajo sumamente orientadora, como verán más adelante. Bien, ¿qué razones motivaron la creación del CEN? Bueno, surge de las profundas contradicciones dialécticas generadas entre una realidad permeada de insuficiencias metodológicas. Quiero decir que esto surge a partir de la experiencia cubana. Si yo no puedo descontextualizar esta propuesta fuera del contexto cubano. Y hubo, en un momento determinado, una gran situación en cuanto a suficiencias metodológicas por parte de muchos entrenadores. Carencias materiales y cognitivas, confusiones, resultados competitivos insatisfactorios al máximo nivel. Frente a la insolable necesidad de preparar mejor desde la base a los deportistas.
para un contexto internacional que demanda cada vez de elevadas y complejas exigencias competitivas. Sí, ya estábamos preparando una estructura que no solamente nos permitiera alcanzar resultados a los entrenadores a nivel de estado o a nivel de provincia, sino que tuviese una proyección internacional, que los atletas se prepararan con vista a que cuando terminaran su estructura o pasaran de esta estructura, llegaran a tener un nivel parejo con el nivel internacional. En este aspecto yo me voy a hacer dos preguntas, solamente para reflexión. Primero, y las hacía, desde su momento las hice a los entrenadores cubanos, ¿no? ¿Están lo suficientemente preparados desde el punto de vista didáctico metodológico los entrenadores de base para conducir pedagógicamente el sistema de enseñanza deportiva con elevada eficiencia frente a las exigencias competitivas actuales? Y lo puedo hacer con conocimiento de causa, porque 30 años acumulados trabajando como profesor de teoría y metodología del entrenamiento, atendiendo tanto cursos de trabajadores como cursos de atletas, como cursos regular de uno, que son los 3 cursos que ofrece la Universidad de Deporte Cubano en esta carrera. Realmente es una experiencia que he acumulado, que he detectado todas estas dificultades. ¿Cuentan los entrenadores con todos los recursos para enfrentar tales exigencias? ¿Existe un sistema competitivo estructuralmente organizado para contribuir al desarrollo de cada una de las disciplinas deportivas federadas? Segundo, se fundamenta en la necesidad de cambio de concepción para la organización de los contenidos de la preparación de deportistas en el ciclo anual, en correspondencia con los adelantos científico-técnicos generados por el hombre en los últimos años. Con esto me hago dos preguntas y las pongo a que ustedes se reflexionen también. ¿Se implementan en la práctica con inmediatez las contribuciones científicas que emanan de las investigaciones? La práctica ha demostrado, y vengo de un lugar donde hay un desarrollo deportivo asequible, que muchas investigaciones aún permanecen guardadas en una gaveta, simplemente porque no se han implementado, porque no existe el mecanismo para poder implementar los aportes científicos. Esto es un problema social grande, no solamente de Cuba, yo considero también que en estos países, en cualquier país de Latinoamérica, las investigaciones, las tesis de doctorado, de maestría, de especialidad, cuestan trabajo para que sus aportes puedan ser aplicados al proceso de desarrollo deportivo. ¿Cómo verifican los entrenadores la eficiencia de la distribución e interrelación de la carga física dentro del proceso de la planificación? No tenemos herramientas, no hay mecanismos, no hay instrumentos. El entrenador aplica carga y espera los resultados. O en ocasiones aplica determinados test para ver cómo va. Pero realmente no existen investigaciones que nos puedan dar a nosotros un conocimiento claro de qué ocurre cuando aplico esto, qué ocurre. Y esto es un problema que es un problema global. El propio Beochanqui lo decía. Tenemos lagunas dentro de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Hay muchas cosas todavía por investigar. Claro, estamos hablando de una ciencia en construcción y este modelo también es un modelo en construcción. Necesidad de alcanzar desde edades tempranas niveles de desarrollo superior, creando las bases para enfrentar un deporte de élite cada vez más exigente y competitivo. Sí, si nosotros no aprovechamos las etapas del desarrollo de nuestros jóvenes, si no aprovechamos los periodos sensitivos del desarrollo de las capacidades físicas y las habilidades, si no damos en cada momento el volumen adecuado, si no aprovechamos e implementamos direcciones que realmente produzcan un desarrollo físico en estos atletas, finalmente cuando lleguen adultos, por mucho que se haga, no se va a lograr grandes cosas. El desarrollo deportivo yo lo veo, o los grandes resultados de unos Juegos Olímpicos no es del momento, es la consecución de muchos años de trabajo. Y por eso hago este punto de reflexión. En este sentido, planteo la siguiente interrogante. ¿Aprovechan realmente los entrenadores de base las potencialidades ocultas que poseen sus discípulos? Es algo también del cual deberíamos investigar mucho más. ¿Tienen en cuenta siempre los entrenadores de base el necesario desarrollo paulatino de sus alumnos, respetando las regularidades psicofisiológicas propias de la edad y del sexo? Desgraciadamente, nuestro deporte muchas veces está siendo amenazado por orientaciones de instituciones. Se requiere el resultado. A veces los entrenadores tienen que acelerar procesos. Hemos encontrado atletas con 15, 16, 17, 18 años con un nivel prácticamente muy parecido al nivel que tienen los atletas a nivel internacional. Pocos años después, esos atletas, su vida deportiva se acorta. Conozco muchos atletas que han logrado grandes hazañas, son muy pocos los que trascienden. La mayoría se quedan en el camino. Es una realidad que estamos viendo hoy dentro del proceso del entrenamiento deportivo. Surge con la idea de minimizar en la práctica el dilema de que en la actualidad los
deportistas a nivel mundial han alcanzado niveles de desarrollo tan altos que su superación se ha vuelto una tarea muy compleja. Esto es una realidad. Usted vio los últimos Juegos Olímpicos, muchos deportes, el ganador prácticamente ganó por la mínima, muy cerradamente. Y así van a ser en un futuro. Si todos los países desarrollan su deporte, si en todas las disciplinas deportivas hay un nivel, si todas las federaciones internacionales se preocupan por desarrollar su deporte en todos los continentes, realmente va a ser un gran problema para poder vencer en unos Juegos Olímpicos. Y esto no hay duda que va a subir el nivel, no solamente de las competencias, sino de los deportistas, y van a aparecer constantemente nuevos récords mundiales. En los Juegos Olímpicos de Tokio no fue la excepción. A pesar de casi un año y medio de pandemia, no se esperaban grandes resultados y sin embargo hubo resultados espectaculares, como el noruego Thorsten, que ganó los 400 con vallas, bajó de los 46 segundos, si mal no recuerdo. Sí, realmente son tiempos de otra galaxia. Y en este sentido tenemos que ir preparando a nuestros atletas. ¿Cómo organizar y aprovechar al máximo el tiempo asignado para distribuir e internacionalizar los contenidos de la elaboración de deportistas y cumplir así los objetivos propuestos? Pues esta pregunta se fue. Bien, 5. Necesidad de elaborar modelos de planificación que se ajusten a las tendencias del deporte moderno para estas categorías dentro del ciclo anual y que permitan resolver el dilema que entraña el distribuir en el ciclo anual grandes volúmenes de carga física. Esto es un gran problema que tienen los entrenadores hoy en día. Si, ¿cómo voy a distribuir la cantidad de ejercicio y los volúmenes que yo tengo que lograr para que mi atleta alcance un nivel y pueda asistir a una competencia y obtener el mejor resultado? En este aspecto me pregunto, ¿cómo organizar los volúmenes de carga física dentro del modelo anual por cada una de las direcciones de trabajo? Es decir, el modelo trata de responder o dar respuesta en cierta medida a todas estas interrogantes. Bien, 5. ¿Cuál es la concepción científica metodológica que sustenta el CEN? Bien, primero, prioriza la selección de talentos deportivos sobre una base científico-metodológica. Esto es clave. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces de buscar al atleta idóneo, el atleta con las potencialidades adecuadas para nuestro deporte, el proceso se va a hacer mucho más engorroso. Por tanto, es como una fábrica. Si mi materia prima es buena, el resultado final va a ser bueno. Si mi materia prima es mala, me va a hacer trabajar y posiblemente hacer perder tiempo. En este aspecto voy a mostrar algunos elementos o algunas sugerencias de lo que se ha hecho respecto a esto y de lo que se ha estado proponiendo en el campo de la selección de talento deportivo. Bien, esto es una propuesta que yo elaboré en el 2004, donde planteé la idea de elaborar un modelo biopsicosocial pedagógico, donde el entrenador necesariamente aplicara pruebas en el campo médico-biológico, psicológico y en el campo pedagógico, para tener la mayor cantidad posible de elementos y de conocimiento, de información, para poder saber eliminar o elegir a aquel deportista con las verdaderas potencialidades. Esto es un gran problema porque muchas veces no nos llegan atletas de nivel. ¿Por qué? Porque no hay una estructura. Si hubiese una estructura de desarrollo desde edades tempranas, comenzando el niño con 5 o 6 años, donde la educación física juega un papel importante. Donde no hay educación física buena, tampoco va a haber un desarrollo deportivo, porque esa es la base. Y es donde los niños comienzan a recibir sus primeras actividades físicas. Si no hay una estructura creada que permita el desarrollo, va a ser un gran problema poder cumplir con todo esto. Segundo, aparece un grupo de pruebas de carácter psicosocial o psicológica que se pueden determinar para adentrarnos teniendo en cuenta las necesidades de mi deporte. Las exigencias psicológicas de mi deporte son determinantes a la hora de aplicar pruebas y de yo determinar un talento o no. Y por otra parte, pruebas físicas que me permitan evaluar la condición física. En este modelo ya se han discutido 2 tesis doctorales en Cuba. En el 2013, el doctor José Rodolfo Forero discutió para su deporte judo una propuesta similar con 3 dimensiones, una médica biológica, psicológica y también la pedagógica. ¿Buscando qué? Buscando tener la mayor cantidad de información posible, como ya les comentaba. También Leanne Jova, en el área de la velocidad en atletismo, aplicó un modelo muy parecido, donde se deriva de este modelo biopsicosocial y determina un grupo de indicadores y pruebas que se realizan para determinar los talentos deportivos. ¿Qué quiero decir con esto? Para todos los entrenadores que nos están escuchando, es sumamente importante
que el primer paso que tienen que hacer para lograr los grandes resultados es tener un instrumento para poder evaluar y determinar los talentos con los cuales van a iniciar su trabajo. Esto es clave para el logro de los resultados que se esperan posteriormente concluido el programa de entrenamiento. Bien, segundo, propone un entrenamiento por fase de desarrollo, como ya lo decía. Tercero, combina en su distribución carga diluida y concentrada. Quiero detenerme acá, muy sencillamente, los conceptos de carga concentrada y de carga diluida. ¿Y qué sucede en ambos casos? Según Vygotsky, queda muy claro cuando la carga se concentra, el nivel de rendimiento baja. ¿Por qué? Porque se rompe con la ley de la bioadaptación. Pero esta forma de trabajo permite que una vez que sobre el organismo dejen de ejercer los estímulos en esa dirección de trabajo, aparece lo que Vygotsky llamó el HEARS, que es el efecto retardado y acumulativo de las cargas. Y como pueden ver acá en el gráfico número A, ven cómo se dispara la curva de rendimiento. Si esto es aprovechado dentro de un sistema interfásico, por supuesto, el deportista vamos a acelerar y vamos a impulsar el desarrollo físico del deportista. Esta es una de las claves básicas que tiene la estructura del sistema de entrenamiento multifásico. Es decir, aprovechar estas potencialidades, estos conocimientos que hoy tenemos desde la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Cuando se trabaja con carga diluida, que es el caso de la periodización, vemos que la curva de rendimiento del deportista crece paulatinamente y cumple así con los principios del entrenamiento propuestos por Malbieff. Pero ¿qué sucede? Que la secuencialización de la estimulación de una carga de una misma dirección transcurre en el tiempo, a mayor tiempo que en la carga concentrada. Esa es la diferencia básica entre ambas concepciones. Aboga por una interconexión de cargas diversificadas. ¿Qué quiere decir con esto? Y está muy estrechamente vinculado con lo que más adelante le voy a exponer. Le voy a poner un ejemplo en el caso de un lanzador de béisbol, cuando hablamos de diversidad. Imagínense un microciclo de trabajo para un lanzador de béisbol. Esto es un trabajo diversificado. Hay momentos dentro de la estructura del Zen donde hace falta esto para buscar lo que no se logra dentro de la fase concentrada o dentro de la subfase, dentro del momento donde se le va a orientar al entrenador a aplicar cargas concentradas. Quinto, se apoya en la teoría de Hare. Ya creo que lo he explicado con el gráfico anterior. Propone una estructura de organización de la carga física para un ciclo anual. Sí, independientemente que la proyección, como la va a ver más adelante, tiene en cuenta un ciclo de trabajo anual, la orientación, como ya he dicho, es trabajar fase a fase. 7. Aboga por la doble o triple sesión de entrenamiento. Esto es una clave del entrenamiento deportivo actual. Con una sesión de entrenamiento diaria no se va a lograr arribar a los niveles que hoy en día los atletas de élite en el mundo, incluso de categorías juveniles, tienen. Está demostrado que los atletas que hoy logran grandes resultados a nivel internacional son atletas que están sometidos a procesos o a estructuras de entrenamiento en escuelas e instituciones que garantizan la doble o triple sesión de entrenamiento. Yo les pongo un ejemplo de un modelo que aplicamos este año acá en la Escuela de Remo y Canotaje de Jalisco, donde yo trabajo. Sin una estructura con una triple, pero sin una triple sesión de entrenamiento. Si los atletas de 17, 18 años de remo perfectamente desarrollaron este plan de carga y los resultados fueron bastante satisfactorios en estos atletas. Sustenta el desarrollo de la fuerza en leyes científicas. Esto ya es uno de los aportes que se comienza a implementar dentro del proceso. Sí, Bompa hace algunos años hizo un aporte científico muy interesante, que a mí me gusta mucho, donde estableció 5 leyes básicas para el desarrollo de la fuerza. La fuerza es básica en el desarrollo deportivo. Es determinante. Siempre va a vencer en la mayoría de los deportes a aquel atleta que sea más fuerte. Y esto se deriva no solamente porque a veces dicen, hay un atleta fuerte, pero psicológicamente es débil. Generalmente el atleta fuerte se fortalece también su psique. ¿Por qué? Porque el ser humano es una unidad orgánica y funcional única, aunque puede haber sus excepciones. No podemos generalizar. Bien, primera ley, plantea el desarrollo de la flexibilidad de la movilidad. Estas son leyes que se van a implementar inclusive en la caracterización de la cual yo hoy no puedo hablar porque sería muy extenso. Caracterizar cada una de las fases sí se va a dar una forma, aspectos generales, pero en la caracterización sí está reflejado
cómo el entrenador debe implementar cada una de estas leyes en cada una de las fases. Al inicio de una preparación debe centrarse, mejor dicho, el entrenador en estimular el trabajo de la movilidad articular o la flexibilidad. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de los ejercicios de fuerza requieren de grandes amplitudes. Y esta capacidad, cuando la tenemos desarrollada, va a evitar lesiones. Por tanto, una de las bases, y valga la redundancia, de las leyes del desarrollo de la fuerza es precisamente trabajar antes un desarrollo de la flexibilidad o de la movilidad articular que permite al atleta hacer grandes amplitudes de movimiento sin presentar lesiones. Segunda ley. Segunda, desarrollo de la fuerza de los tendones. Lo más difícil que hay en el entrenamiento deportivo es fortalecer los ligamentos y los tendones. Los músculos se desarrollan mucho más fácil. Para el desarrollo de los ligamentos y tendones se requiere de un programa de entrenamiento dirigido a la resistencia a la fuerza para fortalecer estos órganos que son tan importantes en algunos deportes. Por ejemplo, los deportes deportivos es clave, sobre todo para deportes que incorporan la saltabilidad como una de las direcciones fundamentales o la fuerza explosiva de las piernas. En el voleibol, el balonmano, el fútbol, el baloncesto y así sucesivamente. Es una clave porque si no fortalecemos los tendones y ligamentos, el atleta no va a poder soportar después de grandes cargas y además puede padecer de lesiones, que es algo muy importante. Tercera ley, desarrollo de la fuerza del tronco. Esto es algo que es clave y lo vemos muchas veces, muchos atletas, y tengo la experiencia personal. Hoy tengo una hernia discal que me da muchos problemas y fue por el desconocimiento que tuve cuando entrenaba. No quiero que los más jóvenes pasen por lo que he pasado, que tengo que vivir de por vida con esta lesión y que tengo crisis a veces bastante fuertes. Y es producida ¿por qué? Por la sobrecarga de entrenamiento. Y aunque no puedo decirte que no, sí tenía un fortalecimiento, hay momentos en que uno deja de entrenar y comienza el entrenamiento y no fortalece la zona de la espalda baja o no fortalece la zona core y realmente después esos problemas se reflejan en la columna, quizá con pequeñas lesiones durante el entrenamiento que con fisioterapia vas a resolver, pero en el futuro, cuando ya los años empiecen a caer, verás que la calidad de vida se afecta en este sentido. Por tanto, la estructura, el CEN, hace un llamado a la inserción desde un principio de las fases a fortalecer esta zona como importancia vital. Desarrollo de los músculos estabilizadores. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los músculos primarios van a trabajar mejor y con mayor eficacia que cuando los músculos estabilizadores o fijos están fortalecidos. Es decir, hay que ir fortaleciendo los músculos porque los músculos fijadores débiles van a inhibir las contracciones de los músculos primarios. Esto que implica que a la hora de desarrollar un plano muscular que va a intervenir directamente en el ejercicio competitivo de mi deporte, yo tengo que buscar aquellos músculos que son los auxiliares o son los fijadores o son los que estabilizan el movimiento para yo fortalecerlo, para cuando comience entonces el trabajo especial no aparezcan las lesiones. Y esto, si no lo hacemos dentro del entrenamiento, nos trae grandes problemas. Inclusive podemos lesionar a nuestros atletas, que muchas veces sucede en el entrenamiento. Y una quinta ley que también es importantísima, que es entrena movimiento y no los músculos. En el deporte de alto rendimiento no se entrenan músculos aislados. Eso queda para el fisiculturismo. En el deporte de alto rendimiento sí, se trata de fortalecer, como decía en la ley anterior, los músculos fijadores y los músculos agonistas y antagonistas, en este caso, que son los que intervienen en la acción lo más parecido posible al movimiento que va a caracterizar mi ejercicio competitivo. Yo tengo que entrenar el movimiento, no entrenar los músculos. Y tengo que crear la mayor cantidad posible de ejercicios que fortalezcan toda esa área. Porque al final la sumatoria de todos esos pocos entrenamientos es lo que dan al traste con el resultado de que un atleta pueda tener un nivel superior al otro. Sustenta su fase de modelación competitiva en la simulación de situaciones imprevistas. Es cierto que durante las competencias pueden suceder situaciones imprevistas, tanto antes, durante y después de la competencia. Yo les traigo una propuesta que hizo el especialista Michael Romero, campeón mundial, campeón olímpico, quien fue mi alumno en Cuba, y también tuve la dicha de ser el oponente de su tesis de especialidad de boxeo. Y realmente me llamó mucho la atención hasta el punto que le dije, no sabes lo que has hecho. Porque en ese momento yo estaba tratando de perfeccionar esta estructura y le decía, tu estructura va a estar dentro de mi estructura. Has hecho un aporte significativo
a la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. ¿Por qué? Porque es un instrumento que va a ayudar considerablemente a los entrenadores. Esta investigación se elaboró, se aplicó en la selección nacional del equipo, el equipo cubano de boxeo juvenil que se preparaba en el año 2010 para los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Singapur. Cuba tenía un equipo de boxeo completo, pero el Comité Olímpico Internacional para este deporte y este tipo de eventos solo convoca a 3 atletas. Fueron con 3 atletas, Robéisy Ramírez y Robert Dubegel y Daniel Peró. Los 3 regresaron con medalla de oro. Es decir, que es parte de su trabajo, es parte de su resultado como tesis de especialidad y que es muy bueno que ustedes lo conozcan. ¿Qué sucede? Que cada deporte tiene que tener o crear dentro de la propia estructura sus situaciones imprevistas, atendiendo a las características de cada disciplina. En el caso del boxeo, ¿qué se hizo? Lo van a ver en el sistema, después en el sistema multifásico. Como una fase de esa fase de modelación se dedica a situaciones de este tipo. No quiere decir que solamente se trabaja esto. Sí, se continúa trabajando en preparación física, pero se inserta como una dirección clave en este momento. En esa primera fase, ¿qué se hizo? Bueno, conservación del límite necesario del peso corporal. En el boxeo es necesario tener un rango de acuerdo a la división en la que vas a competir. Más o menos 4. Si yo compito en 60 kilos, yo debo tener más o menos 4 al inicio de una preparación, pero tengo que ir dando un tratamiento a ese peso y acercándome cada vez más. Ya en una etapa de modelación, con una fase de modelación, tiene que estar solamente 1 kilo, 1,5 kilos, máximo 2, en dependencia de la división. Sorteo desafortunado es una situación imprevista que sucede muchas veces en el deporte. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿O cómo lo hizo Michael? Hacía eventos los fines de semana con la selección nacional y trataba que en el sorteo los atletas de él intencionalmente le ponían el mejor atleta de la selección masculina de mayores. Eso creó un impacto porque imagínate, yo voy a la competencia y en el primer combate voy a competir con el mejor. Eso me impacta al deportista. Y él tenía el criterio que si él trabajaba desde la modelación estas ideas, cuando sucediera en un campeonato mundial, porque él mismo dice, a mí muchas veces me sucedió en campeonatos mundiales y en Juegos Olímpicos, y tenía que enfrentar esa situación. O sea, es algo muy importante que también se inserta dentro de esta estructura. Elaboración de un plan táctico acorde al contrario. Si usted puede elaborar un plan táctico de acuerdo al contrario si ya lo conoce. Entonces se elabora un plan de acuerdo a cómo va a llevar a cabo ese combate. Y en esa dirección también trabajamos. Condiciones no habituales del calentamiento. Me comentaba, inclusive en la discusión de la tesis, planteaba de una situación que se le dio, que en una ocasión el transporte llegó tarde y él tuvo que subir al ring apenas con unos 5 o 10 minutos de calentamiento, apenas pudo calentar. Le sirvió de experiencia para decir, si yo esto lo hubiera practicado, si lo hubiera entrenado dentro del entrenamiento, hoy para mí fue una situación más bien conocida. Es decir, y parte del principio de que lo que tú quieras lograr dentro de una competencia, tienes que hacerlo en el entrenamiento. Y lo retomé en este aspecto y se los pongo en el día de hoy a ustedes. Adaptación al horario de la competencia. Imagínense, Singapur respecto a Cuba tiene alrededor de casi 12 o 13 horas de diferencia. Hicieron un sistema de planificación del entrenamiento donde la selección nacional entrenaba a las 2 de la mañana o 4 de la mañana o a las 10 de la noche. ¿Sí? De acuerdo a los programas que iban a encontrar. Y cambia el sistema totalmente de alimentación. A veces tenían que desayunar a las 2 de la tarde, comían o almorzaban, depende del lugar que me estén escuchando, 5 de la tarde y cenaban a las 2 de la mañana. Es decir, cambiar tu horario, porque también son situaciones que se dan. Y por problemas económicos, muchas veces los deportistas cubanos llegan 1 o 2 días al lugar de la competencia. No hay recursos para llegar y hacer una aclimatación de 15 o 20 días, como sí lo hacen los países desarrollados. Frecuencia de combate. Hoy se sabe, por ejemplo, que para llegar a ser campeón olímpico, mayoritariamente son entre 4 y 5 combates. Cuando tú modelas, tienes que hacer una estructura muy parecida. Si son 5 días con un combate diario, ¿para qué? Para adaptar el organismo a esta situación. Esto yo lo he hecho con otros deportes, a partir de la estructura del deporte mexicano. Por ejemplo, en Colima lo hice con el balonmano y fuimos campeones nacionales ese año. Es decir, hay una relación entre todos estos elementos que se aplican al deporte y los resultados que se pueden obtener. Que simplemente tratando de simular lo más parecido a las condiciones reales de la competencia. Y este modelo me lo permite, me lo orienta. Segundo, en un segundo momento de la segunda fase de esa fase, deben insertarse situaciones imprevistas que pueden ocurrir durante el combate, en el caso del boxeo.
Plan táctico no esperado por parte del contrario. Imagínense que usted va a competir con un deportista o con un contrario que usted conoce perfectamente. Y intencionalmente estaban preparando a la selección nacional juvenil de Cuba. Le decían a la selección de mayores, cambia totalmente tu estilo de boxeo. Si se paró a la derecha, cambiaban a la izquierda. Si eran fajadores, peleaban de riposta. ¿Por qué? Porque son situaciones que se dan dentro del boxeo. Si crearon un escenario lo más parecido posible. Combatir lesionados, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en independencia de la lesión, y voy a decir esto con conocimiento de causa, la experiencia del boxeo cubano recoge dos deportistas que con mano fracturada compitieron y ganaron. Está el caso de Douglas Rodríguez, La Habana, campeonato mundial de 1974, con sus manos fracturadas, ganó ese campeonato mundial. Y en el 2008 en Beijing, Eduardo Correa, ya en semifinal, tuvo una fisura en una de sus muñecas, fue a la semifinal con el indio Jitinder, le ganó, y en la final con el inglés lamentablemente perdió, ya realmente no podía. Sí, ¿por qué? Porque son situaciones que se te dan en momentos clave, y si no determinas ahí, no logra la medalla. La medalla de Eduardo Correa en boxeo es un ejemplo claro de esto. Y adaptación al público. Si hay que crear escenario, cuando no lo hay que poner bocina con digamos, el sonido que represente que estás en un escenario lleno de público. Es cierto que muchos deportistas cuando van a una competencia y nunca se han enfrentado a un escenario, psicológicamente hay un impacto y su rendimiento baja considerablemente. Es decir, si los entrenadores no somos capaces desde este momento de la preparación, crear estas condiciones para preparar psicológicamente a nuestros deportistas, realmente nos crea un gran problema. Y 10. Los volúmenes iniciales de las cargas son puntos de partida del entrenador, que el entrenador deberá elaborar a partir de lo siguiente. Hay que tener en cuenta el nivel mostrado por los deportistas en los test iniciales, la experiencia y conocimiento del entrenador, tipo de deporte, la magnitud del programa que yo voy a elaborar y las características o tipo de competencia que voy a enfrentar. Son aspectos sumamente importantes. ¿Y por qué digo esto? Porque ni en la estructura de MAPIEF hay una orientación clara de cuáles son los volúmenes iniciales que debo comenzar. Claro, porque es exactamente complejo. Imagínense, cada deporte tiene sus propias estructuras de cómo evaluar o cómo medir los volúmenes de trabajo. Y cuando cambiamos de una categoría a otra, sobre todo cuando trabajamos en edades tempranas, también los volúmenes varían. Sí, hacer una propuesta es algo muy difícil. Por tanto, se plantea que a partir de estos conocimientos, el entrenador tenga un elemento como punto de partida a la hora de organizar los volúmenes, como después lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué lógica caracteriza el proceso de organización de las cargas dentro del CEN? Bueno, yo les decía, cada una de estas fases tiene sus características, sus objetivos, los contenidos fundamentales. Yo les traigo un resumen porque realmente no podríamos en el día de hoy, no nos daría tiempo abarcarlas todas. Simplemente voy a detallar la esencia y voy a ir ya a lo que es la propuesta como tal. Bueno, esta propuesta consta de varias fases, comenzando con un diagnóstico inicial cuyo objetivo es conocer y evaluar la condición o el estado de nuestros deportistas. Pasando posteriormente a una fase de adaptación orgánica y funcional cuyo objetivo es adaptar el organismo para todo lo que vamos a hacer dentro de la preparación. Y aquí entra en juego todo lo que hablaba del trabajo de la flexibilidad, entra en juego también el trabajo de buscar el trabajo multilateral, entra lo que es el fortalecimiento de ligamentos y tendones, atendiendo a cada uno de los deportes, por supuesto. Desarrollo multilateral es una tercera fase, que el objetivo es incrementar las potencialidades físicas de nuestros deportistas. Es decir, crear el cimiento, la base para lo que viene posteriormente. Al finalizar esta etapa se recomienda un control intermedio para evaluar los efectos de la condición física. Es decir, no solamente para evaluar el nivel de nuestros deportistas, sino para evaluar el programa que hemos aplicado. La evaluación sirve, entre otras cosas, para ver cómo nuestros atletas asimilan las cargas, pero también para evaluarse usted mismo como entrenador, si lo que está haciendo es correcto o tiene que modificar el plan de carga. Posteriormente, una fase de desarrollo especial. La etapa de preparación física especial que se conoce en la estructura de MAPIEF, nosotros la hemos subdividido en dos. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Lo que es una fase de desarrollo especial dirigida a potenciar el desarrollo especial del deporte como tal. Es un poco confuso porque la palabra especial y específico tiene cierta similitud, pero ahora cuando yo les ponga el ejemplo siguiente van a ver
que hay una diferencia entre en un trabajo especial, en un deporte determinado y en lo específico. Esa es la dualidad. El desarrollo específico va dirigido a la especificidad. Cada vez se va logrando una transferencia de los ejercicios generales a los ejercicios del ejercicio competitivo. Es decir, si me puedo explicar mejor, si me preguntara entre lo general y el ejercicio competitivo, ¿qué hay? Es precisamente ir de la multilateralidad a lo especial y a lo específico, para caer ya prácticamente en el ejercicio competitivo, en las características del ejercicio competitivo. Posteriormente, una evaluación final de todo el proceso, se evalúa estas dos etapas especiales, tanto la especial como la específica, y se da paso a la otra fase, que es la fase de modelación, que es donde tiene lugar, además de la operación física, todos estos elementos que acabo de explicar del ejemplo de Michael en el boxeo, que por supuesto cada entrenador debe adecuarlo a su disciplina deportiva. Y finalmente llegamos a la fase de máximo rendimiento deportivo, que es la fase conocida también como la forma deportiva. Una cosa es la forma deportiva y esta fase es prácticamente, está muy relacionada con la forma deportiva, pero se habla de buscar el máximo rendimiento deportivo. La estructura, la forma de organización va a permitir que los entrenadores logren que sus atletas alcancen sus mejores resultados en el momento deseado y esperado, la competencia. Uno de los grandes problemas que tienen los entrenadores actuales. Si tratar de llevar al atleta a que alcance su mejor estado de disposición óptima para el rendimiento en el momento en que yo quiero en la competencia. Vemos muchas veces cómo atletas van a una competencia 15 días antes, resultan que tienen la mejor marca y llegan a la competencia y no tienen los mejores resultados. Le pasó al disco cubano ahora en los Juegos Olímpicos, atletas que habían estado en 68 y 70 metros y ahora apenas llegaron a 65 y otra no llegó ni a los 60. Si ese es el ejemplo de por qué a veces no organizamos las cargas de forma tal que nuestros atletas alcancen el mejor rendimiento cuando el entrenador lo desee. Bien, aquí está el diseño de la estructura de lo que es el sistema de entrenamiento multifásico. Voy explicando para que se pueda entender. Como pueden ver, en la vertical está el aspecto cuantificable del volumen. Como pueden ver, el tamaño de la columna nos dice más o menos en qué rango de por ciento respecto al máximo de trabajo están los volúmenes de trabajo. Es apreciable que en la primera fase se obtiene mayor volumen y finalmente el volumen decae. Es un principio básico del entrenamiento. No quiere decir que sea el único, porque la estructura de Tachín esto se rompe totalmente, pero estamos hablando de atletas jóvenes. Por tanto, el volumen tiene que comenzar, tiene que crecer y tiene que disminuir. A la par de que la intensidad, como decía anteriormente, la intensidad va a crecer de forma paulatina a través de todo el proceso del entrenamiento. ¿Qué sucede? A diferencia de la periodización, que conjuntamente con el crecimiento de la intensidad va creciendo la curva de rendimiento deportivo del deportista. Aquí no. ¿Por qué? Porque cuando se insertan las fases donde se concentra la carga, por supuesto, hay una disminución de rendimiento, que es un efecto inmediato que caracteriza a la carga concentrada. Y por eso hace este trabajo de cargas ondulatorias. Por supuesto, buscando siempre que tanto la curva de rendimiento y la intensidad sea en el momento preciso que es la competencia. Para esto no hay receta y el entrenador tiene que ir aprendiendo a adecuar las cargas. A veces hay situaciones que nos dan una fecha de competencia y 15 días antes, una semana, nos dicen, no, la fecha se pospuso. Nos pasó acá en Jalisco, en México, este año, en la Escuela de Remo y Canotaje. En 3 ocasiones pospusieron los Juegos Nacionales CONADE. Lamentablemente hubo que hacer adecuaciones. Es decir, el entrenador tiene que saber adecuar, porque muchas veces, como decía, por eso la planificación a largo plazo siempre va a ser modificable. Ahora bien, en la estructura, como pueden ver, aparece acá las diferentes fases: diagnóstico inicial, fase orgánica, fase de adaptación orgánica y funcional, la fase de desarrollo multilateral, un control intermedio, la fase de desarrollo especial, la fase de desarrollo específico, la evaluación final de todo el proceso para ya entrar en el sistema de modelaje competitivo, que es el modelaje competitivo, la fase de máximo rendimiento deportivo y otro aspecto muy importante, que es la recuperación activa. Recomendamos el principio de Sechenov, que plantea que cuando la recuperación es activa, el organismo se recupera mejor
y mucho más rápido. ¿Qué implica esto? No es sacar de la forma deportiva, aunque en la estructura de Barbier se orientaba a otras actividades, sino acá, al igual, el entrenador debe orientar el trabajo, porque la realidad nos dice lo siguiente: en la mayoría de los países y en todas las instituciones deportivas, cuando concluye la competencia fundamental, nuestros deportistas van hacia sus casas y prácticamente se rompe el proceso. Hay que orientarle a los atletas un trabajo específico orientado fundamentalmente a la recuperación de ese organismo, a hacer todo lo que no se hizo durante el programa. Si yo soy nadador, yo no puedo nadar en esta etapa. Si soy corredor, yo no puedo correr en esta etapa. Es hacer cualquier otra actividad menos la que constantemente hago durante el ciclo preparatorio. ¿Para qué? Para buscar activar otras microfibrillas y recuperar el organismo. Y todo con un carácter ligero, suave. ¿Por qué? Porque el organismo necesita recuperarse de todos esos efectos producidos a nivel orgánico y funcional, que producen las cargas como ustedes conocen, independientemente de que sean diluidas o concentradas. Bien, hacemos una distribución de un ciclo lunar, como pueden ver, tampoco no es una receta. El entrenador puede hacer su distribución de acuerdo a las características de su deporte y a la magnitud del programa que está elaborando. Como pueden ver, estamos proponiendo un primer momento, una carga, una fase de desarrollo o digamos, de adaptación orgánica y funcional, donde la orientación es que sea solamente de carga diluida, porque estamos buscando eso, la adaptación, buscar la multilateralidad y lo que ya había explicado con anterioridad. Para pasar a una fase donde la vamos a subdividir, la fase de desarrollo multilateral tiene la dualidad de tener a la vez dos fases. Una fase en que el entrenador, de acuerdo al tiempo que distribuya, si yo tengo 10 semanas, si yo como entrenador voy a distribuir para esta fase 10 semanas, se recomienda que el 60% de todo ese tiempo vaya dirigido al trabajo de la multilateralidad para ir creando cimiento, para ir fortaleciendo esos ligamentos, esos tendones que son clave en cualquier acción deportiva. Y posteriormente, el 40% del tiempo restante es donde yo voy a insertar el primer bloque, llamémoslo así, o fase, como quieran llamarle, dirigido a la carga concentrada, pero con un trabajo muy específico. Aquí yo tengo que colocar aquellas direcciones que son de efectos residuales duraderos, por ejemplo, como el caso de la resistencia a la fuerza, como el caso de la fuerza máxima, como el caso de la resistencia aeróbica, básicamente. ¿Para qué? Para potenciar y crear en el atleta una determinada, digamos, modificaciones específicas que provoca este tipo de carga. Por eso es que acá pueden ver cómo disminuye la curva de rendimiento. Si yo coloco carga concentrada, va a haber una disminución de la curva de rendimiento. Pero ¿qué pasa después? Que va a venir el primer hair que yo quiero lograr. Y en el primer hair, que me va a dar también dentro del momento donde yo voy a aplicar el test, aquí yo coloco semanas, pero no necesariamente tienes que destinar una semana para los controles. Hay deportes que con 2 días, con 3 días, pueden terminar su sistema de evaluación. Posterior a eso, continuamos con la fase de desarrollo especial. Ahora bien, en la fase de desarrollo especial, ¿qué sucede? O una de las características fundamentales es que yo tengo que aprovechar este hair. Y aquí, en el bloque inicial de carga diluida, yo tengo que darle una atención muy diferenciada al desarrollo técnico-táctico del deporte. Cada cual en su deporte. Sí, yo tengo que incrementar, es como que aquí la carga concentrada vaya dirigido, y no es concentrada, es para hacerme explicar, dirigido al aspecto técnico-táctico. Para yo aprovechar todo este efecto residual. Y en un segundo momento de la fase, como pueden ver aquí, la fase se divide. Sí, si tengo 4 semanas, son 2 y 2. Si tengo 8, 4 y 4. Una donde yo voy a planificar carga diluida y donde voy a planificar en un segundo momento carga concentrada. ¿Qué me implica esto? Que yo tengo que usar varias variantes o variables a la hora de la distribución e interrelación de carga. La distribución e interrelación de carga que yo utilizo aquí en la primera fase no puede ser la misma que en la segunda. Sí, tiene que haber una variabilidad, y este es uno de los principios que sustenta esta estructura. Posteriormente pasamos a la fase específica. Ya ven que en la fase específica ya el trabajo de carga diluida constantemente es mucho menor, es un 40%. Del tiempo total que yo tenga, voy a destinar solamente un 40% a la carga diluida. Igualmente sucede lo mismo que sucedió anteriormente acá. En esta fase, como en esta fase un decrecimiento de rendimiento, aquí voy a utilizar el segundo hair o el segundo
beneficio de las cargas que yo apliqué con anterioridad. Y por supuesto, en este primer bloque o fase, yo tengo que darle una atención diferenciada al aspecto técnico. No quiere decir que deje lo físico a un lado, sino que lo técnico va a ser mi dirección clave dentro de esa fase. Y en un segundo momento se van a insertar nuevamente cargas concentradas para provocar también ciertas modificaciones específicas del organismo y buscar lo que sería el HEAR final, porque el trabajo acá, en esta siguiente fase, van a tratar de garantizar que el crecimiento de ese máximo o ir tratando de intensificar el trabajo de forma tal que el máximo rendimiento deportivo se alcance en el momento exacto, la semana o el fin de semana, dependiendo de las características del deporte, que yo quiero que mi atleta lo logre. Y así sucesivamente llegamos a la fase de modelación, donde pueden ver que se divide también en dos fases. Estas son todas las situaciones que se pueden dar antes de la competencia. Y es que es necesario que el entrenador cree su propia estructura de modelaje. No existe. Como pueden ver, presentamos una de boxeo. Hay algunos deportes, se puede hacer, pero no tengo ahora para poder mostrarles para todos los deportes qué debemos hacer. De hecho, ahí el entrenador tiene que crear, de acuerdo a las características de su disciplina, cuáles serían esas situaciones imprevistas que pueden suceder antes de la competencia. Y una segunda fase donde se orienta el trabajo o de situaciones imprevistas que suelen suceder durante y después de las competencias. Hay disciplinas deportivas que compiten una sola vez. Las pesas, por ejemplo. Usted compite un día y se fue, igual que la lucha. Pero hay deportes con pelota que dura varios días porque el sistema competitivo te lo permite. Entonces hay que establecer situaciones que se dan tanto durante como después. Sí, hay que crear y hay que improvisar todas las situaciones que se nos puedan dar. Y finalmente llegar a la fase de máximo rendimiento deportivo, que es una fase competitiva netamente, donde ahí las cargas tienen que tratar de asegurar. Y aquí es fundamental, dentro de esta fase, el manejo que los entrenadores pueden hacer de cada uno de los componentes de la carga. Porque en el manejo, en la adecuación de cada uno de los componentes, es donde se tiene lugar o donde se puede lograr el mejor resultado del deportista, básicamente. Y finalmente, pasar a la fase de recuperación activa, como ya le expliqué. Esto es un ejemplo para 44 semanas y creo que he tratado de explicar en esencia cada una de las, digamos, los fundamentales de cada una de las fases. A continuación, le voy a poner un ejemplo de cómo se puede poner o cómo se pone de manifiesto en algunas direcciones clave dentro de algunos deportes. Si no quiere decir que esto sea lo fundamental, si le es una de las direcciones de las tantas direcciones que tienen esta disciplina deportiva. Trae 3 ejemplos: boxeo, voleibol y béisbol. Acciones que son determinantes. Por ejemplo, en el caso del béisbol, batear, sin conectar. Sé que en Sudamérica no se juega mucho béisbol, pero sí, ya lo conocen. Batear en situaciones reales de juego y en competencias oficiales es lo que yo tengo que hacer en la etapa de modelaje. Porque yo tengo que, en el momento de la competencia, el batear va a ser una habilidad o una dirección clave. Ahora, para yo llegar aquí a poder batear en estas situaciones, yo tengo que crear un tratamiento metodológico en cada una de las direcciones. Y tengo que decir, para yo lograr esto, ¿qué tengo que hacer? Y esta es una de las tantas, como le digo, para lograr poder batear. Por ejemplo, como capacidad física, la fuerza máxima de brazo. ¿Cómo yo transfiero todos los efectos de esa capacidad hacia el ejercicio competitivo? Por ejemplo, en la etapa multilateral o en la fase multilateral, como pueden ver, yo voy a orientar como entrenador, realizar ejercicios de fuerza de brazo acostado del banco o como PROM, como se le conoce en el argot coloquial. Sí, yo voy a tratar de fortalecer los músculos que van a intervenir en el bateo, tanto los tríceps como los bíceps, como los músculos de la espalda y de los deltoides y los pectorales, con este tipo de ejercicio. ¿Para qué? Para en especial voy a insertar hacer swing con bates pesados. Si un bate llega a pesar 32, 34, 36 onzas, entonces un bate pesado que pese mucho más allá es un movimiento especial donde van a intervenir sobre todo miofibrillas musculares que están muy relacionadas con el ejercicio muscular. Pero si yo no fortalezco primero, cuando yo llegue aquí a este paso, no va a ser posible fortalecer esas miofibrillas que son las que en sumatoria, en su fuerza, van a permitir después que el deportista pueda tener fuerza y poder conectar lo más fuerte posible a la pelota. Posteriormente, en la fase específica,
Miren la diferencia que hay entre especial y específica. Es hacer bateo con pitcher pero a corta distancia y normal, usando inclusive pelotas pesadas. Hay pelotas de goma que pesan más. Sí, ya yo voy tratando de transferir, de convertir lo que era general en específico del deporte, que me va a asegurar a mí llegar a esta fase de modelamiento, que es batear en situaciones reales de juego y en competencias oficiales. Situaciones reales es batear y hacer situaciones muy parecidas. En el caso del boxeo, en el caso del pivot te dicen, te ponen en situaciones, hombre en primera y segunda, 2 outs, pierdes en el noveno inning por una carrera, tienes que batear para right field. Imagínense, te doy la situación imprevista que se da en el juego. Ese atleta, pero tengo que entrenarlo. Y yo tengo que decirle al pitcher también, pégale la bola. Si pégale la bola para batear para la bola contraria, yo tengo que crear la habilidad. Si yo tengo que crear situaciones que me creen situaciones de juego, para que en el momento de juego no haya que improvisar. Y así sucesivamente, si ven en el voleibol, si ven en el boxeo, y en cada acción motriz le podría poner un ejemplo. Pero es importante que esto se refleje dentro del centro, dentro del sistema de entrenamiento multifásico. Esta es la esencia de por qué puedo lograr alcanzar un nivel superior respecto a otros deportistas. Y finalmente, esta es la metodología que el entrenador puede utilizar para organizar sus contenidos dentro del sistema de entrenamiento multifásico. ¿Me permiten, por favor? Y les comento lo siguiente. Sí, no me voy a detener a explicar uno por uno, sino que voy al resultado final para que puedan verlo. Porque entonces me llevaría muchísimo tiempo, no sé el tiempo que llevo, porque creo que ya llevo más de lo reglamentado, ¿no? Bien, estos son los 15 puntos y estos 15 puntos se van a ver reflejados de la siguiente manera. Uno de los grandes problemas que tienen los entrenadores, sobre todo la experiencia que tengo yo acá, tanto en Cuba como en los países en los cuales he tenido oportunidad de trabajar, es la programación o la proyección de todo el macrociclo. Sí, porque hacemos una proyección, pero nos damos cuenta que a poco tiempo que están modificando y modificando, porque van apareciendo situaciones imprevistas, que son prácticamente la realidad de todo este contexto. Otro de las quejas que han planteado los entrenadores es la cantidad de documentos que hay que elaborar para confeccionar un macrociclo. Un macrociclo, los mesociclos, los microciclos, las sesiones de entrenamiento. O sea, habría que tratar de abreviar ese problema que constantemente los entrenadores estaban planteando, de que perdían mucho tiempo a la hora de organizar los contenidos, algo que realmente sé que así es, porque también lo he hecho, ¿no? Y realmente es desgastante. En ese sentido, esta propuesta propone una cosa muy sencilla. Primero, no hay, la proyección ya se la mostré arriba, la proyección que el entrenador hace, pero acá abajo lo que vamos es a planificar fase por fase. ¿Por qué? Porque es una planificación a corto plazo. Va a ser mucho más real a la hora de aplicarla. Va a ser mucho más subjetiva y sobre todo me va a permitir a mí evaluarla y saber en cada fase qué sucedió, si debo modificar, si debo hacer reajustes y no esperar grandes tiempos o grandes periodos para hacer los reajustes posibles. Y en este sentido, todos estos puntos llegan finalmente a esto, que sería, por ejemplo, la fase de desarrollo orgánico y funcional. La propuesta ya muy importante, que aquí se colocan las direcciones solamente que voy a trabajar en esa fase. Por tanto, es necesario planificar cada una de las fases. Y otro elemento muy importante dentro de esta estructura es que no se van a colocar los volúmenes o la intensidad como sucede en algunos macroestructuras, sino que voy a insertar lo que nosotros llamamos dosificación de contenido. La dosificación de la carga es mucho más orientadora porque, por ejemplo, acá, primera semana, si yo tengo aquí un volumen total de 300 repeticiones para las flexiones de brazos, llamémosle lagartija acá en México, plancha en Cuba, no sé en Chile cómo le llamamos, o en otras partes del mundo que nos estén escuchando. Estamos hablando de la flexión de brazos. Yo, al colocar esta dosificación, ya yo sé que tengo un volumen de 300. Eso para mí es mi punto de partida de acuerdo al nivel que tengo con los atletas y teniendo en cuenta la magnitud del periodo de recuperación activa que tuvieron anteriormente. Si lo tomo como punto de partida, estoy planteando con una frecuencia 3, F3, carga diluida, puede ser lunes, miércoles y viernes, hipotéticamente. Estoy hablando de 4 tandas, que serían 4 series, como quieran llamarle, aunque eso podemos hablar en otro momento de estos términos. 4 tandas, que serían 4 veces 25 repeticiones, con 1 minuto y 30 de recuperación entre repeticiones y 3 minutos de recuperación entre tanda
en este caso. Sí, ya aparece reflejada la dosificación de la carga. Es mucho más fácil llegar ahí. Ahora, de esta planificación que debe hacer el entrenador dentro del CEN, yo tengo que primeramente establecer lo que acá hablamos que es variante. Sí, la variante número 1, que es la interrelación y distribución de contenido. Esto es la clave. Nosotros le llamamos en Cuba acentos de trabajo. ¿Por qué? Porque es muy orientador. Me está diciendo qué yo debo hacer cada día de la semana. Ahora, la dosificación que estaba en lo anterior, yo debo plasmarlo en otro documento que es muy sencillo, donde ya prácticamente aparece la semana dosificada en mi plan de entrenamiento semanal. ¿Sí? Y se aterrizan todos los contenidos que yo planifiqué desde la elaboración de la fase hacia la dosificación de contenido semanal, o llamémoslo en micro, pero realmente no es un micro, es una dosificación de contenido semanal, donde se reflejan día por día, si son 2 sesiones, son 3, los elementos fundamentales y orientadores del trabajo de la planificación del entrenamiento dentro de este sistema. Y finalmente, les traigo otro ejemplo de la fase de desarrollo multilateral para que vean también cómo también acá, si yo voy a mantener durante una X cantidad de semanas una misma carga, yo puedo hacer esta adecuación. Sí, no es una receta, no es un documento que deba elaborarse textualmente. Ya lo decía, es un documento flexible, es un documento que tiene que adecuarse y reajustarse tanto a las características de cada disciplina deportiva como a las particularidades de los atletas con las cuales estoy trabajando. Y ahí aparece todo muy... hay muchas cosas que hablar, pero bueno, voy a hablar de estos aspectos que también es muy importante dentro de la preparación, que es la preparación psicológica y la preparación teórica. ¿Qué se ha hecho siempre dentro del macro? Se ha distribuido un tiempo. Los entrenadores te dicen 15 minutos para esta semana y ya. En este caso, nosotros proponemos esta idea de trabajarla. Hace unos años venimos trabajando con un modelo. Esto más adelante les voy a hablar del modelo, donde lo pueden encontrar. El modelo tanto para la preparación psicológica como para la preparación teórica. Sí, como el entrenador es un instrumento, una herramienta de trabajo que yo me puedo centrar a partir de los conocimientos y de las cualidades psicológicas que yo tengo que desarrollar en mi deportista y cómo debo hacerlo. Yo le llamo charla 1, tema 2, tema 3, etcétera, etcétera. Sí, pero esa charla y ese tema tiene que tener una correspondencia del entrenador en un documento auxiliar donde él sepa qué es lo que va a dirigir. Y digo entrenador porque desafortunadamente no siempre tenemos a nuestra mano un psicólogo con el cual podemos trabajar. Y el entrenador tiene que ir incrementando y tiene que ir potenciando también el desarrollo de la mente. En un deportista, si importante es el desarrollo físico, también es importante de su mente, fortalecimiento de su mente como deportista. Bien, que eso se hace a través de los propios contenidos, pero también hay que darle una ayudita para que el atleta también se motive, se estimule y logre los mejores resultados durante la competencia. Este es el ejemplo de la distribución e integración de contenido, en este caso para la fase de desarrollo multilateral, y finalmente otra dosificación para esta semana reflejada en los contenidos que voy a impartir o que voy a dar en esa semana. Esta es la esencia del sistema multifásico del entrenamiento. No son todos los elementos que pudiéramos darle por factor de tiempo, pero sí está la esencia y yo considero que hasta ahora hemos tratado de explicar en detalle en qué consiste en su generalidad este sistema. Bien, vamos a pasar al último punto, última interrogante que le vamos a dar solución en el día de hoy, que es a qué conclusiones nosotros hemos llegado a partir de esta estructura. Y si me permiten, yo quisiera darle lectura. Son muy amplias, pero son muy orientadoras y creo que van a comprender mucho mejor todo, porque encierra todo este trabajo. Primero, los distintos modelos o estructuras de planificación utilizados en el mundo han surgido al tenor del contexto sociocultural, político-económico y han evolucionado a la parte del desarrollo científico-técnico como resultado de la competitividad, la comercialización, los cambios reglamentarios del deporte y sobre todo como resultado de las experiencias acumuladas por el hombre en este campo del saber de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Segundo, cada estructura de planificación se ha creado sobre los presupuestos teóricos, metodológicos y científicos de los modelos precedentes. No obstante, la periodización ha sido objeto de disímiles críticas, entre ellas
que cuando fue concebida el contexto mundial era diferente y por tal no se ajusta al momento actual, por lo que muchos abogan en la necesidad de elaborar una estructura que responda a las exigencias del deporte moderno y se sustente cada vez más en los fundamentos científicos que emanan de las investigaciones y aporte de las ciencias aplicadas. 3. Al entender la carga física como la sumatoria de todos los estímulos que alteran el proceso de la homeostasis, arribamos a la conclusión que el orden y la frecuencia con que se distribuyen e interrelacionan los contenidos en el entrenamiento deportivo suelen provocar modificaciones diferentes en el organismo de los deportistas en cuanto a la profundidad y durabilidad de los efectos acumulativos y residuales de la carga física. 4. Por tanto, el arte de combinar todos los componentes de la carga dentro de una estructura, así como el conocimiento teórico de las estructuras conceptuales de la carga diluida y concentrada, al simultanearse dentro de un mismo modelo de planificación, pueden resultar de mayor bondad para el mejoramiento del potencial de entrenamiento de cada deportista. 5. El sistema de entrenamiento multifásico como propuesta metodológica se sustenta en varios aportes científicos, los cuales son aplicados indistintamente en cada una de las fases que conforman la estructura de planificación. En ella se logra fusionar los conceptos de carga diluida y concentradas, donde cada una aprovecha los efectos residuales de la anterior para contribuir a un nivel máximo de rendimiento deportivo, independientemente de constituir una teoría en construcción que deberá continuar con su constante perfeccionamiento. No hay duda, como lo dije al inicio, que esto es una propuesta que es perfectible y que, tal como la teoría y metodología, está en construcción, una obra en construcción. 6. La propuesta de un modelo de planificación deberá llevar años para materializar su concepción científica. Por tanto, el CEN es, tal como la teoría y metodología del entrenamiento, una obra en construcción, ya lo decía, me adelanté, en constante renovación, sujeta a cambios y modificaciones, perfectible en su estructura y contenido y dispuesta a adecuarse al contexto sociocultural y tecnológico que le corresponda. Bien, hasta aquí nuestra exposición en el día de hoy. Quiero terminar mostrándoles algunas de las obras que tengo publicadas y que quizás puedan ser de interés de algunos de ustedes. Estas obras, estas 3 primeras obras que les voy a mostrar, las pueden encontrar en Amazon. Por ejemplo, este libro, Capacidades Físicas en Niños, disponible, es el resultado de mi tesis, uno de los resultados de mi tesis doctoral. Encontramos acá otra segunda obra, Bases Teóricas y Metodológicas del Entrenamiento Deportivo. También la pueden encontrar en las redes sociales, en internet, en Baú, en varios sitios, páginas web, editoriales, etc. Esta obra, Capacidades Físicas y Deportes, también una obra donde se trata de explicar todo el problema de las capacidades físicas y su desarrollo de forma general, y sobre todo aclarar muchas confusiones que hay desde mi punto de vista, en este acápite de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Y posteriormente, en los próximos días, yo le comentaba a Jonathan estos días que, digamos, dentro de 2 o 3 semanas máximo, va a aparecer ya, está en las editoriales, un libro que se lo sugiero. Aquí es donde aparece el capítulo explicado de lo que acabo de darle, el sistema de entrenamiento multifásico. Es un libro sobre la planificación del entrenamiento deportivo. El otro día, bueno, cuando conocí a Jonathan el miércoles, le comentaba y le di una sinopsis, pero la sinopsis pasó más de media hora conversando sobre este libro. Y bueno, también se lo puedo proponer. Y también quiero dar promoción a mi próxima obra, una obra que también creo que va a estar acorde con las necesidades de los entrenadores, que es mi experiencia de 30 años en la teoría y metodología de entrenamiento, que es el siguiente: es la gran enciclopedia del entrenamiento deportivo, la experiencia cubana. Sí, todos los aportes y todas las anécdotas o investigaciones en las cuales he tenido oportunidad de participar van a reflejar dentro de esta obra prácticamente los elementos que necesita un entrenador para poder enfrentar las diversas y complejas situaciones que emanan del entrenamiento deportivo actual. Bueno, muchas gracias para todos. Han sido muy amables al estar escuchándome. Estoy en disposición de las preguntas que me quieran formular, inquietudes, sugerencias, cualquier cosa. Gracias a todos.
Bueno, definitivamente agradecer, ¿cierto? Su ponencia, al revés a lo que usted señala, un honor haberlo podido escuchar y compartir con usted, así que nada, solamente ahora señalar que quien quiera preguntar, abre su micrófono, su cámara y lo dice directamente. Oscar, te veo Gracias, con la mano Jonathan. levantada. Muchas gracias, profesores. Un saludo de Guatemala para ustedes. Qué importante esta charla que nos ha dado el doctor Callazo. Creo de que esto nos viene a impulsar a cambiar el macrociclo tradicional que hemos trabajado nosotros. Creo que con esto, pues con las multifases y con todos estos cambios que usted nos ha enseñado, creo que podemos levantar un poco más el deporte acá en nuestras regiones, especialmente el deporte guatemalteco. Dentro de esta situación me llama la atención y lamentablemente nosotros en este sentido conocemos muy poco en relación a los test pedagógicos, de los cuales usted menciona que hay que tener dentro de cada periodo de entrenamiento, en cada microciclo que podemos realizar. Quiero solicitarle a usted si por casualidad nos podría brindar algunos modelos de estos test pedagógicos. Nosotros trabajamos los test pedagógicos, pero únicamente trabajamos fuerza, flexibilidad, resistencia a través de ejercicios cortos en tiempos de realización. Únicamente, y muchas gracias por todos estos conocimientos que usted nos ha dado. Nuevamente un saludo muy fraterno de Guatemala para ustedes. Muchas gracias, Oscar. Por favor, ¿me puede decir de qué deporte es usted? Yo trabajo en baloncesto. En Correcto. baloncesto Sí, trabajamos. porque es clave para determinar los test pedagógicos, las pruebas que se van a realizar, saber la disciplina deportiva. ¿Y con qué edades trabaja? Mire, nosotros trabajamos, yo les decía ayer al expositor que nosotros en nuestro sistema guatemalteco de competencia trabajamos con, le llamamos categorías protegidas. Estamos trabajando con niños de 9, 10 años, que en la categoría que se llama maternal y micro baloncesto. Luego estos niños se trabajan 2 años, pasan 2 años a la categoría mini baloncesto, 3 de 11 y 12 años. Luego trabajan 13, 14, categoría pasarela. Luego 15, 16 cadetes, 17, 18 juvenil. Y luego pues se van a las categorías siguientes, ya libre, ya no como protegidos, sino a la sub-23 y a la mayor, primera y segunda división. Este es más o menos el proceso que nosotros llevamos acá en Guatemala dentro de la estructura del baloncesto guatemalteco. Nosotros para poder llegar a las finales de este torneo, iniciamos nuestra preparación en el mes de febrero. Las competencias inician las eliminatorias porque estamos divididos en 4 regiones en nuestro país y cada región consta de 6 equipos que clasifica uno para llegar a la final, a la Final Five, que le llamamos nosotros, y cada mes y medio podríamos llamarle competencia fundamental, porque son partidos a visita recíproca y que nos dan la posibilidad de campeonizar, de ser campeones de la región y llegar a la fase final. Entonces, para nosotros, este cambio que usted nos ha enseñado desde el día de ayer, en trabajar en esos ciclos para las competencias, llegar de buena manera a la competencia fundamental, es muy importante. Únicamente, profesor. Muchas gracias, Oscar. No sé en qué lo podré ayudar. Por ahora, en este momento, lo que le puedo orientar es, hay 2 artículos publicados en Argentina, en F Deporte. Uno habla de decatlón físico escolar y otro es evaluación son 2 artículos diferentes, evaluación del decatlón físico escolar. Sobre todo usted que trabaja con niños, creo que ahí hay un grupo de pruebas que le pueden ayudar muchísimo para evaluar a sus niños. ¿Por qué? Porque está conformado, claro, está conformado con normas cubanas, que también es un gran problema porque a veces cuando transferimos las normas de un país a otro es totalmente diferente por las características genéticas de la población de un país a otro. Pero bueno, por ahora lo que le puedo sugerir y orientar es eso. Realmente, si me puede contactar, no sé si tendrá mi contacto, le puedo hacer llegar ya test específico de baloncesto dirigido para jugadores de baloncesto. En eso no hay ningún tipo de problema. Me dijo que se consigue en Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon.
Muy bien. También, también, si ustedes desean, se los puedo hacer llegar. De hecho, quiero hacer una breve anécdota. No quería irme el día de hoy de cómo fue que me conoció Jonathan, ¿no? Jonathan me contacta a través de Facebook hace ya a principios de mes, invitándome, ¿no?, a que yo participara en este evento que él estaba organizando, pero a mí no había llegado la información, como ya comenté al inicio. Y cuando yo conozco a Jonathan, yo le pregunto, ¿no? Bueno, ¿y cómo sabes del sistema multifásico? Y me comenta y dice, no, profe, es que incluso yo soy seguidor de sus publicaciones. Y me muestra en su pantalla de la computadora que tiene una carpeta con todas las publicaciones y prácticamente sabía más de mí que yo. Me sorprendí, ¿no? Porque realmente no esperaba que en el sur de Chile, ¿no? Y donde vive, prácticamente en el mismo sur de Chile, se estuviera leyendo las obras que tengo publicadas, ¿no? Y realmente me llamó mucha atención. En el caso de Jonathan, yo le dije que yo las puedo acceder. No sé si Jonathan tendrá el contacto de ustedes. Yo les puedo acceder, es decir, se las puedo vender mucho más baratas, pero en formato ebook o ebook. ¿Por qué? Porque las editoras no me permiten darlo. Si es una cláusula que yo firmé en los contratos y estoy en situación de riesgo si yo lo puedo dar en otro formato. Pero en formato ebook y en formato ebook yo se los puedo hacer llegar a ustedes y se los puedo vender mucho más barato como lo vende Amazon. Porque voy a hablar claro, Amazon me hace así después y me corta prácticamente el 70% y lo que me da son unos kilos. Pero bueno, si usted tiene interés y el que tenga interés, mi correo y mi teléfono, en este caso lo tiene Jonathan. Yo le permito a Jonathan que haga un grupo de todos los entrenadores que no pienso que sea la primera vez que tengamos la oportunidad de contactar, pero bueno, que crea un grupo y bueno, se ponen en contacto conmigo, yo le doy mi estado de cuenta, depositan siempre, como le digo, mucho más, un precio más asequible, de acuerdo con como está en Amazon, y ustedes me transfieren y yo les hago llegar, tal y como hice con Jonathan. Yo el jueves le pasé a Jonathan. Jonathan me compró todos los libros. Esa es la realidad. Bueno, Y gracias, entonces, profe. bueno, eso es lo que le puedo orientar. Muy amable, gracias. Gracias. Doctor, igual, bueno, ahí señalar que sí, claro, tengo toda la disponibilidad, me contactan, yo puedo hacer de medio y obviamente para que todos salgan ganando, puedan comprar los libros más baratos. Ya, de igual forma dejé el link de Amazon, porque ahí están perdón, hay siempre una muestra, ¿ya? Para que lo puedan ver igual y después ya se contactan para saber cuál libro quieren, o como dice yo, comprar todo directamente con el doctor. Así que, dicho eso, López Millán tiene una pregunta igual. Por favor, que se presente y que diga de qué país es y qué deporte para yo poder entender. Pues, pues buenos días, pues la verdad, muchísimo gusto, estoy encantadísimo de esta ponencia porque yo ya había leído varios libros también de suyos y pues yo soy de México, Morelos, y pues actualmente estudio la carrera de Educación Física, voy en tercer semestre, y pues mi pregunta era más enfocada en el deporte de atletismo pista. Pues ahorita estoy trabajando con niños de aproximadamente desde 7 a 15 años y pues los papás llegan y me dicen, no, pues mi hijo juega fútbol y queremos mejorar su carrera, o mi hijo hace voleibol y queremos mejorar su resistencia, o hace boxeo y también queremos mejorar su resistencia aeróbica. Y pues yo les digo, no, pues sí, sin problema. Pero mi pregunta era más que nada si existía algún tipo de fórmula para calcular el número certero de repeticiones en los que pues se tenga que trabajar. Digamos, haces boxeo y pues te estamos trabajando tu cardio, estamos trabajando tu resistencia aeróbica, pues vamos a ponerte a hacer unos 5,800 a un ritmo de un 80% de tu capacidad. Entonces, pues yo quería saber si había alguna fórmula para decir con certeza cuánto número de repeticiones, digámoslo, hacer para cada enfocado a la resistencia o a la velocidad y todo eso. Correcto, Estefano Andrei. Bueno, primeramente decirte, porque me hablas de 5 por 800. Cuando se comienza una preparación, olvídate del método interválico. Tú tienes que comenzar con el método continuo. Aerobio, variable o invariable. Si me refiero al trabajo invariable, que es cuando tú corres a un ritmo estable, o el variable, que es lo conocido como falda. Si tú tienes que crear una base
pero siempre va a estar en dependencia. No existe, hay fórmulas. Por ejemplo, yo tengo una fórmula que para estimar, inclusive está uno de los libros estos que acabo de proponer, para estimar la cantidad de semanas que usted va a trabajar, pero siempre va a haber, si usted va a trabajar 8 semanas, por ejemplo, pero tiene que tener un nivel de carga estimado, que es lo que yo decía, el punto de partida. Siempre tener presente, se multiplica por la cantidad, por la frecuencia con la que la vas a trabajar. Y la frecuencia la va a determinar si usted va a trabajar carga concentrada o va a trabajar carga diluida. Por tanto, por ahí te puedes acercar a una idea, a una propuesta de que cómo puedes llegar a estimar esa carga. Para el trabajo de la resistencia es clave, primero, un trabajo aeróbico partiendo del nivel que tenga el deportista. Eso es clave, muy importante. Sí, de hecho yo Sí, empezaba en resistencia a realizar la prueba de Cooper para más o menos calcular de ahí su VO2 máximo y así poder basarme en qué pruebas y qué repeticiones dar. No sé si esté bien, ¿verdad? Exactamente, es decir, un trabajo continuo, incrementando de forma paulatina la intensidad, y ya el trabajo de los intervalos ya llega en otra etapa. Sí, llega un momento de alta especificidad. ¿Por qué? Porque ya cuando tú comienzas a trabajar los intervalos, básicamente la intensidad es más elevada. Por tanto, la frecuencia cardíaca es más elevada, la concentración del lactato en el organismo se incrementa, entonces va a crear una serie de modificaciones que, si no tiene la base, entonces comienzan los problemas, como decía. Si los ligamentos y los tendones no están fortalecidos, no va a poder soportar el trabajo de intensidad. Sí, sí, sí. Por tanto, es algo muy difícil de explicar en su totalidad, porque es un programa lo que me estás preguntando. Sí, el programa para desarrollar la resistencia. Yo te puedo recomendar el Sistema de Capacidades Físicas. Es un libro donde hay ahí está muchos ejemplos del desarrollo de la resistencia, todos sus componentes, de qué depende, cuáles son los medios que existen para desarrollarla, qué métodos se recomiendan para desarrollarla. Sí, es un capítulo, el capítulo 2 habla todo sobre la resistencia, que creo que te puede ayudar muchísimo. Ah, vale. ¿Quién es el autor, perdón, del libro? Yo soy el autor. Ahora se lo voy a... Bueno, yo acabo de mostrárselo. No sé a qué hora de aquí te incorporaste. Es este libro, mira. Es este libro que ven en pantalla. Ah, ok. Yo soy el autor de ese libro. Ah, vale, vale. Sí, es que como lo tengo chiquito, no pude ver quién era el autor, la verdad. Ya, Pues bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, es un placer. gracias a ti, Estefan, gracias. Otra Platicado con pregunta, usted. por favor. Creo que Luis Oscar está pidiendo la palabra. Sí, Luis Méndez, de Guatemala, igual, si no me equivoco. Por favor, Luis, si nos escucha, te damos la palabra. Sí, buenos días. Te saludo aquí de Guatemala, mucho gusto. Encantado, Luis. Del deporte de tenis de mesa. Yo tenía una qué bien. preguntita muy concreta. Estaban hablando de cuando toca reajustar un macrociclo. Y sí, estos 2 años, pues cabal, ya viene la competencia fundamental y nos dicen no, se suspende por la pandemia. Pero lo malo es que no son periodos tan largos. Hay veces que no son ni 3 semanas, o tal vez nos dicen dentro de 15 días, tal vez. Pero llegan los 15 días y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Yo tengo una categoría que se ha atrasado de esas en esas 5 veces. ¿Hay alguna regla o hay un método en que esos ajustes, no garantizar, pues evidentemente no hay nada que garantice llegar con la forma física óptima a esas competencias, pero que garantice que el atleta llega con una preparación competitiva adecuada en esos ajustes? Sí, buena pregunta, Oscar. Te voy a responder con una frase muy sencilla. Entrenar es un arte. Exacto. Bien, el reajustar es yo no te puedo dar una opinión desde acá de cómo reajustar si no estoy sobre el terreno, si no estoy viendo las características de los deportistas, el nivel que tienen los deportistas, el tiempo que yo dispongo para comenzar una preparación o un reajuste con respecto a la nueva competencia. Si yo tengo que hacer un reajuste de forma tal que yo pueda ir logrando
que el atleta no pierda su forma deportiva, la mantenga. A veces hay que volver atrás, hay que observar por qué, por ejemplo, la resistencia tiene un plazo de tiempo, igual que la fuerza máxima, en la cual tiene un efecto residual y yo tengo que calcular y así cada una de las capacidades. Mejor dicho, para que puedas entender, cada sistema energético tiene, independientemente de las capacidades que operen en cada uno de ellos. Esto es algo muy importante que tiene que dominar un entrenador. Conocer las capacidades físicas y en qué sistema energético opera cada una de ellas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la producción de energía, generalmente las capacidades o de acuerdo a las capacidades que se van a desarrollar, tienen un rango de tiempo en el cual perdura ese efecto. Y el conocerlo te da la medida de cómo tú puedes, es como un juego de ajedrez, cómo puedes mover las piezas de forma tal que el atleta llegue. Si tu deporte requiere de resistencia, en el caso del tenis de mesa, es un deporte que requiere de mucha resistencia. La gente está equivocada. Un tenista, un jugador de tenis de mesa gasta enormes cantidades de kilocalorías durante una competencia o un entrenamiento, porque son movimientos muy rápidos de un lado a otro, de mucha concentración y de mucha, digamos, utilización del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque tienes que estar activo constantemente para reaccionar ante los diferentes golpes del contrario. Por tanto, es muy difícil darte una receta, pero sí hay que hacer adecuaciones, tanto desde el punto de vista físico como técnico-táctico. Y son, como decía ahorita, son los componentes de la carga física quienes conjuntamente con los ejercicios los que van determinando que el atleta no baje su nivel, los mantenga. A veces es muy imposible, porque a veces van posponiendo y posponiendo y posponiendo, y hay momentos que hay que volver a cero y volver a crear una pequeña base. Es decir, que es muy complejo llegar a conclusiones. Lamentablemente te puedo decir mi apreciación al respecto. Quienes organizan competencias son directivos que muchas veces desconocen el deporte y no saben que estamos trabajando con personas, con niños, a los cuales le estimulamos un grupo de carga para provocar ciertas modificaciones en su organismo, para lograr un propósito, y que no podemos estar jugando con eso. Y lamentablemente, por recursos, por problemas económicos, ahora por el problema de la pandemia, aquí también nos golpeó muchísimo en México el problema de la pandemia. ¿Por qué? Porque el pasado año no hubo competencia y este año no se sabía si había o no había hasta que finalmente se realizó en el mes de junio y julio, pero con muchas precauciones y bueno, por suerte para los atletas. Es lo que te puedo explicar, Oscar. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta, Mondaca, claro, acá le voy a leer un comentario. Guillermo Mondaca, extraordinaria ponencia, falta en los países latinoamericanos la investigación científica del deporte. Felicitaciones desde Chile, Iquique. Gracias, gracias. En el norte de Chile. Gracias. También, bueno, está conectado el maestro Nelson Kausner, que va a continuar con el curso y pregunta cuál es la editora del libro de bases teóricas. Es una independiente. Publisher House Independent. Publisher House Book. Publisher House Book. Es una editora independiente que radica en los Estados Unidos. Mamli Ochoa de Honduras, saludos, buen día igual. Y de ahí, bueno, si mientras el resto piensa una que otra pregunta, yo quisiera tomar el atrevimiento de usar la palabra y consultarle a usted, este sistema multifásico, ¿qué tan flexible es con respecto a las competencias, digámoslo, en un año normal, sin considerar este fenómeno de la pandemia? ¿Se pueden hacer competencias preparatorias o competencias quizás clasificatorias en otras fases que no sea la de máximo rendimiento? Exactamente. Exactamente. Yo decía que es una estructura muy flexible. Normalmente en cualquier estructura se plantea que el atleta, sobre todo en la estructura clásica, la periodización, se plantea que el deportista debe de por lo menos arribar a la preparación física especial para competir. La práctica nos ha demostrado, he visto deportes competir en preparación física general. Es la realidad. Si uno tiene que observar la práctica. Y los atletas quizás no tengan grandes resultados, pero compiten y ya van acumulando esa experiencia vivencial de lo que es la competencia. Ahora, depende también del tipo de deporte y depende sobre todo de los objetivos que se quieran lograr.
Hay objetivos, por ejemplo, hay deportes sobre todo los deportes cíclicos, donde se busca alcanzar una marca determinada, un tiempo o una marca, ya sea una impulsión de un lanzamiento en el atletismo, ya sea una distancia en el salto, ya sea un tiempo en una carrera, en la natación, en la canotaje, en el remo, etc. Aunque es muy complejo. Se busca, digamos, una marca determinada. Usted puede competir con objetivos. Es decir, para un corredor de 200 metros plano de atletismo, que vaya a una competencia, por supuesto, usted aspira a que haga 20-50. Bien, por supuesto, una competencia previa a alcanzar su máximo rendimiento, no aspire a que vaya a alcanzar 20-50. Quizás te corra 21-10, 21-20, quién sabe. Sí, se puede competir, pero no con el propósito de buscar la mejor marca o el mejor rendimiento. Para lograr el mejor rendimiento hay que dar una consecución a cada una de las fases para lograr en el momento digamos, el momento idóneo, el momento preciso, que es donde el entrenador quiere que rinda más, el mejor resultado. Perfecto, me queda muy, muy claro. Otra vez el maestro Nelson Kauster, felicitaciones por la exposición, excelente español, Nelson. Gracias, Camilo... Nelson. Bueno, no lo conozco personalmente, pero ya vi su imagen y lo vi por acá. Un saludo desde México. Le puedo decir en el caso de él que el libro de capacidades físicas, hay un libro que está publicado en portugués en Brasil, 2006, no tiene el nivel de actualización que tiene este, que se llama Sistema de Capacidades Físicas, Fundamentos Teóricos, Metodológicos y Científicos que sustentan su desarrollo en el hombre, que quizás le pueda servir. No sé si su español es amplio, ¿no?, para poder acceder a la literatura española. Y muchas gracias por sus felicitaciones. Camilo Ramírez comenta, saludos desde Iquique también, excelente, estuvo muy buena la exposición, muchas gracias por darnos a conocer su trabajo. Gracias a ustedes que me han permitido presentarles, ¿no?, estas ideas que han surgido, como ya expliqué, de una serie de dificultades y necesidades que también teníamos en Cuba y que he tratado simplemente con esto, tratar de aportar y de mostrar un instrumento que ayuda a los entrenadores. Simplemente eso. Muchas Héctor gracias. Toledo tiene la mano levantada. Correcto. Héctor. ¿Ahora sí? Hola, hola. Sí, Héctor, se te escucha. Ah, ya, perfecto. Hola, yo también de Iquique, acá del norte de Chile. Hace poco, durante un poquito antes de la pandemia, estaba dedicándose a clases grupales a niños. Originalmente estaba haciendo clases de triatlón, pero ahora lo estoy haciendo de manera más general, como iniciación deportiva, al deporte en general, sin nada específico. Quería preguntar un método, un trabajo principal para trabajar de mejor forma a los niños, sin darle especificidad, para niños, por ejemplo, entre 6 y 8 o 9 años, que tienen problemas de niños siendo de la misma edad, por ejemplo, 2 personas de 7 años, que a uno le cuesta mucho más el tema de la coordinación, de desplazarse quizás de manera lateral, frontal, que tienen rangos de movimiento bajo o muy, muy poco. ¿Cómo es la mejor manera o qué se puede trabajar primero con esos niños? Sí, de manera bien. Sí, gracias, Héctor. Bueno, me ha tocado un tema que es parte de mi tesis doctoral, ¿no?, que es periodo sensitivo del desarrollo de las capacidades físicas en niños. Bueno, ya lo acabas de decir. El sistema nervioso central y el cerebro en el niño se llega a consolidar prácticamente alrededor de los 7-8 años. Y es dentro de los periodos sensitivos de desarrollo de las capacidades coordinativas, están que desde los 6 hasta los 12 años, la mayor cantidad de actividad que debe desarrollar el niño tiene que ir dirigida a esta dirección. Porque está el organismo en el mejor momento de su desarrollo para adquirir lo que nosotros llamamos cultura deportiva o cultura de movimiento. Tienes que enriquecer tus clases con la mayor cantidad posible de movimiento. Tienes que insertar en tu calentamiento o en tu acondicionamiento ejercicios de influencia combinada, donde trabajes 2-3 segmentos musculares a la misma vez. Tienes que tratar de
incentivar a los niños o proponerles diversas formas de danzas y de bailes. Eso desarrolla mucho la coordinación en los niños. De juegos para desarrollar la capacidad de rapidez de reacción, la agilidad, el acoplamiento a través de diferentes actividades. Los juegos deportivos son muy buenos para desarrollar estas capacidades. Me refiero al mismo fútbol, baloncesto. Me refiero a juegos predeportivos en estas edades, acciones como tal. Sí, realizar dribbling, no sé cómo le dicen en Chile, dribbling, que aquí se picó. Realizar dribbling y tiro en movimiento. Realizar dribbling y parada por paso. Sí, me refiero a cosas muy sencillas que el niño vaya realizando, que sean juegos. Conducir un balón. Sí, hay mucha literatura en el libro que les acabo de plantear del sistema de capacidades físicas. Al final es un programa para el desarrollo de capacidades físicas en niños, en cada una de las capacidades físicas. Y de coordinación, creo que hay más de 30 y pico, 40 sistemas de ejercicio y de juegos que te pueden ayudar, porque sí es importante la coordinación en estas edades. Sin la coordinación, el ritmo de aprendizaje de las habilidades técnico-tácticas en el deporte cuando lleguen a los 10, 11, 12 años va a ser terrible. Incluso acá en México, uno de los grandes problemas que también nosotros hemos observado es precisamente la situación que hay de que muchos atletas llegan con dificultades técnicas. Llegan con poco nivel de acoplamiento, de coordinación motriz, con poco desarrollo del equilibrio. Te aconsejo que inserte también ejercicios de equilibrio. Hay mucho en las redes sociales sobre eso, sobre el niño. Y potenciar todo eso en una multilateralidad, porque esos niños necesitan recibir muchísimas actividades para potenciar todo su organismo. Es lo que te puedo recomendar. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si hay otra pregunta, Jonathan. Por ahora no, solamente felicitaciones y saludos de parte de los profesores de canotaje, dice Miguel Flores. A mí, son mi gente de acá de México. Gracias, gracias. Gracias, amigo. Bueno, si no hay otra pregunta, ha sido un tremendo placer tener la oportunidad de contactar con ustedes. Para cerrar su participación, doctor, agradecer nuevamente. Dentro del día de mañana le voy a enviar el certificado por la exposición y estamos en contacto. Obviamente, ojalá podamos volver a coincidir. Muchas gracias, Jonathan.